por una parte, creo que hay un mensaje en el sentido de, sí, la forma en que están diseñadas no son una opción real para el votante, en el sentido de contrastar con los partidos. Sin embargo, en conjunto, creo que hay una conclusión que parece muy relevante. Los ciudadanos le están diciendo un sí al sistema de partidos, porque lo eligen a diferencia del esquema de los independientes, pero al mismo tiempo, o sea, es un sí, sin embargo, no están haciendo bien su trabajo, principalmente por lo costosos que son, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos hablarán más al respecto. Y bueno, finalmente, en el caso de Mariana Celorio, con el documento relativo a las casillas, bueno, yo creo que es muy relevante en el sentido de la aportación que ella menciona aquí. Me parece que es desde una perspectiva de participante en el proceso, y ella habla de la posibilidad de mejoras en el proceso logístico, que yo creo que aquí, no sé si Javier nos pueda platicar un poco al respecto, pero creo que es muy interesante porque los ciudadanos de pronto podrían pensar que ya son procesos muy diseñados, muy acabados, pero que en aspectos logísticos que no se pudieran ser como muy administrativos o muy que no necesariamente implican grandes complicaciones, pues son perfectibles aún, ¿no? Entonces creo que esa aportación es muy valiosa. Y bueno, finalmente están en la revista estos 3 casos de Puebla, Veracruz y Michoacán, que me parece que es excelente contar con unas perspectivas ya más a nivel local. A mí me hubiera encantado ver un caso del norte del país, que bueno, ahí creo que es donde hubo cambios muy interesantes en cuestiones de, por ejemplo, el armado de la estructura electoral, que no sé si han visto cifras, pero Morena tuvo un porcentaje de cobertura en cuestión de representantes de casillas muy semejante al PRI. Entonces ya esta cuestión que siempre se hablaba de que si el partido no tenía una estructura electoral significativa, era muy complicado que pudiera tener éxito en los resultados. Y bueno, en este caso la premisa se cumplió porque Morena llegó a ese porcentaje, que me parece que fue como del 86%. Y bueno, finalmente yo creo que esta visión de conjunto de quienes tuvimos la oportunidad de leer la revista en su totalidad, creo que hay dos cuestiones que yo dejaría aquí en la mesa. Por una parte, creo que realmente esta cuestión que hace tiempo que se habla de la pérdida de legitimidad de los partidos, del sistema, creo que no está dicho todo al respecto, ¿no? Esta elección que fue como tan tersa, tan estable, que en algunos sentidos muy específicos funcionó tan bien, habla de que bueno, los ciudadanos aún confiamos en el sistema de partidos, o sea, no hay brotes de inconformes, no hay un levantamiento del PRI en algunas zonas, digamos, de tipo de guerrilla o algo parecido. La gente confía en el sistema de partidos, va a las urnas, vota, y bueno, yo creo que ese sistema sigue bastante vigente. Habría que ver qué pasa si los resultados no hubieran sido los que se esperaban de parte de los votantes. Y por otra parte, creo que sería muy interesante ver, bueno, tenemos que esperar nada más un año para ver lo que va a pasar en los próximos procesos electorales del 2019, ¿no? Porque hay, si no me equivoco, o sea, están todas las gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, que en conjunto todos están en las manos del PAN. Entonces vamos a ver qué pasa, si hay un cambio, ¿no? Y cuál es la postura de los actores, y cuál es como el campo de oportunidad que yo veo para la ahora oposición. Bueno, pues yo creo que ahí están los casos de Brasil y de Venezuela, ¿no? O sea, hay una oportunidad para la derecha de
fortalecerse como, digamos, en la geometría política del país. Entonces veremos qué pasa. Y bueno, ya para finalizar, yo lo que podría decir es que quizá me encantaría ver un segundo número en donde en la misma temática, donde quizás se pudieran incluir algunos temas como la cuestión del abstencionismo, que hasta donde entiendo permaneció, o sea, se mantuvo exactamente igual al resto de los procesos. Cuestiones sobre reelección, donde ahora ya podemos tener algunas experiencias, todos los detalles alrededor de los debates, de las cuestiones de género en cuanto a paridad o en cuanto a violencia política en razón de género. El tema de la violencia en el mismo proceso, o sea, el número de asesinatos a candidatos, yo creo que es una cuestión que no puede dejarse sin un análisis. Y bueno, también el caso, por ejemplo, de los empresarios, que es un tema que yo he trabajado en varias oportunidades, pero creo que la participación de ellos no puede quedar de lado. Y como decía, de las experiencias en el norte del país, que creo que vale la pena revisar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Magdalena, por tus comentarios. En el sentido que inició ella su intervención, les quiero dar un dato porque no todos los que están aquí lo saben. La revista El Cotidiano, que tiene como subtítulo La Revista de la Realidad Mexicana Actual, se fundó en 1983 y publica alrededor de 6 números al año, ¿verdad? Exactamente 6 números al año. Y es la revista que desarrolló en el momento de mayor auge de la metodología de análisis político, de análisis de coyuntura, una contribución enorme al estudio de la realidad mexicana, y ahí ustedes como estudiantes pueden abrevar de una tradición de desarrollo de esta metodología muy sustantiva. Yo creo que esa es una parte que las generaciones debieran conocer, porque el producto que tienen en sus manos pues tiene este recorrido desde los años 80 hasta el día de hoy, y estos números que encapsulan y que necesariamente dejan algunos temas a fuerza por la rapidez con la que hay que armarlos y ponerlos en la mesa a consideración de ustedes y de los demás lectores, hace difícil que los números pues tengan esta completud de lo que pudiera ser un libro, pero lo vamos a hacer y te vamos a invitar a colaborar también en él. Muy bien, le cedemos la palabra al doctor Juan Reyes del Campillo. Él viene de Xochimilco, para los que llegaron un poco tarde, es amigo de casa, siempre está en estos trabajos editoriales de carácter electoral, y le damos la bienvenida y las gracias por estar acá. Muchas gracias, Manuel. Bueno, siguiendo un poco con los comerciales, efectivamente la revista tiene prácticamente 35 años, pero desde luego la revista ha tenido que ir modificándose y cambiando con el tiempo. Llegó a tener un tiraje de 10.000 ejemplares. En la actualidad ya no es ni posible ni conveniente. Si ustedes abren los ejemplares que tienen, en la primera página donde está, digamos, la página legal, al final se habla de la página electrónica, a donde ustedes pueden acceder, obviamente de manera gratuita, es el cotidianoenlinea.com.mx, y precisamente pueden ustedes acceder para revisar la gran cantidad de temáticas de la realidad nacional. Desde luego no es una revista que atiende a las cuestiones electorales, es uno de los temas que atiende la revista, más o menos cada 3 años o cada año y medio, según la coyuntura y la importancia. Pero pueden ustedes encontrar cualquier tipo de temáticas, ¿no?, sobre violencia, sobre la Ciudad de México, derechos humanos, en fin. Es cosa de que ustedes abran la revista y busquen el tema que ustedes quisieran encontrar, porque la revista tiene una característica, y esto es para mí lo más importante de este número. Es el primer trabajo conjunto que se refiere a la elección de manera sistemática. Hemos escuchado muchas cosas sobre la elección de 2018,
pero de manera sistemática. Esta es, ¿no?, digamos, la primera presentación que podemos tener. Ciertamente, como dice la doctora Magdalena Aguilar, pues ella ha hecho una presentación más o menos genérica de los artículos que vienen en este número, y desde luego la problemática de las elecciones no se agota con los temas que están aquí, hay muchos otros temas, ¿no? Pero yo insisto que es la primera, digamos, entrega, ¿no?, ya sea, sí, en donde viene un análisis sistemático, profundo de lo que aconteció en 2018. Y ciertamente yo planteo en mi trabajo la idea de la ruptura del sistema de partidos de la transición. En general, se dijeron muchas cosas de lo que iba a acontecer con esta elección. La elección más importante en la historia, por la cantidad de puestos a elegir, por la cantidad de votantes, por la cantidad de jóvenes que se inscribieron al padrón, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que lo que va a perdurar en la mentalidad de los mexicanos es básicamente esta idea del realineamiento electoral que se dio en esta elección. O sea, los mexicanos decidimos un cambio radical, ¿no?, en relación en nuestra relación con los partidos políticos. O sea, hay un cambio fundamental y muy profundo en la relación partidos-electores. Ahora, ¿qué significa esta idea del realineamiento? Básicamente, hay que entender que los electores son capaces de darse cuenta de que hay elecciones que son muy importantes y elecciones que no lo son tanto. En este caso, la población, los ciudadanos se dieron cuenta que era un momento fundamental. Y desde luego esto implica el cambio, ¿no?, digamos, la transformación de las bases de apoyo que tienen las coaliciones partidarias. Y desde luego hay que decir que los realineamientos se propician básicamente por nuevos puntos de conflicto en la sociedad. ¿Y cuál era el conflicto que se presentaba en esta disyuntiva electoral? Pues para mí era muy claro, ¿no? Era mantener o poner en duda el modelo neoliberal establecido en México desde los años 80. Yo creo que la población tuvo muy claro esta situación. Mantener ese modelo o cambiarlo. ¿Cambiarlo por qué? Pues tal vez algunos no estén muy seguros. Yo tengo la impresión de quitar el modelo neoliberal y desde luego una alternativa es una alternativa nacional, popular, que está en ciernes y para construirse en el país. Ahora, ¿qué sucedió precisamente con esta, digamos, con esta crisis del neoliberalismo? Que yo digo, bueno, finalmente se precipita la caída de los partidos que se beneficiaron con la transición, ¿no? Y yo digo, si es cierto, decía Magdalena, que de alguna manera este sistema de partidos, el PRI, el PAN, el PRD, de alguna manera funcionaron como un engranaje más de la política neoliberal. Ese es de alguna manera el punto de partida que yo planteo en mi trabajo. Estos partidos se beneficiaron, y por donde la veamos, ¿no?, por donde veamos, con los organismos autónomos, ahí se beneficiaron. Ellos, yo puedo decir, bueno, hasta aumentaron al 3% el umbral para mantener el registro. ¿A quién beneficiaba ese aumento? Pues a ellos, ¿no?, quieren o querían más diputados, más tiempo central en televisión, más recursos, más financiamiento público. Bueno, lo que pasó, a final de cuentas, ¿no?, se refiere, la mayoría de la gente, los analistas decían, es que hubo un tsunami que los arrolló, ¿no?, o un temblor, dirán a otros, como el de 85, ¿no? Bueno, ya aquí sucedió, a lo mejor fue el temblor del año pasado el que hizo que la población tomara mucha más conciencia de muchas cosas. Lo cierto es que el triunfo de Andrés Manuel y de la coalición Juntos Haremos Historia, pues sí, fue un triunfo contundente, no cabe la menor duda. Sin embargo, yo creo que hay que matizar ese triunfo, porque los resultados en el país no son parejos en todos lados, no es una votación homogénea en el país, hay diferencias. De hecho, Acción Nacional, el PAN, gana en el estado de Guanajuato, ¿sí? Pero por ejemplo,
Mientras en Tabasco la ventaja de Andrés Manuel es del 73%, es una ventaja impresionante, como pocas, desde los años 80 no se ve en México. Desde el triunfo, digamos, de Miguel de la Madrid o de López Portillo, no se veía un triunfo tan contundente. En cambio, en Nuevo León es apenas de 2%. ¿No? Hay una diferencia brutal, ¿no? Entre el 73% de la votación de ventaja y el 2%. Otros estados, como Aguascalientes, Jalisco y Querétaro, la ventaja es pequeña, mientras en lugares como Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, es de más de 50 puntos. Entonces, yo lo que creo, sin duda, es que tenemos que armar un complejo rompecabezas para entender qué fue lo que pasó en la elección de 2018, porque yo insisto en que no hubo una expresión homogénea en las urnas, sino hasta cierto punto un comportamiento electoral diferenciado. Desde luego también hay diferencias en la votación por Andrés Manuel López Obrador, diferencias respecto a la coalición Juntos Haremos la Historia para diputados y senadores. Son más, en un caso son casi 14 puntos y en el otro caso son 13 puntos de diferencia. Ya hay un texto aquí en la revista que se habla precisamente del voto diferenciado, que es el artículo de Rigoberto Ramírez y Alejandro Carrillo, que hablan de voto diferenciado, aunque lo refiere más a la Ciudad de México, pero esto se observa en todo el país. Entonces, uno de los fenómenos, o yo diría el fenómeno para mí clave para explicar la elección, ¿no?, es el de la volatilidad electoral. La diferencia o la volatilidad, para decirlo en términos estrictamente académicos, entre 2015 y 2018 fue de 28.66%, que es una cantidad muy alta, ¿no?, para entender las cuestiones electorales en cualquier país. Ahora, de esos votos, básicamente el 22%, de ese 28%, el PRI, el PAN y el PRD perdieron el 22% de esos votos. O sea, entonces nos vamos teniendo claro en dónde está el castigo del electorado mexicano. Ahora, lo cierto es que la votación de estos partidos viene en caída. Bueno, para quien quiera que ya tenga el ejemplar, puede ver en la página 9 el cuadro 2, en donde claramente se observa cómo el PAN venía perdiendo votos desde 2006, ¿no? Desde 33% de votación en 2006 hasta ahora 17.93, prácticamente la mitad, pero viene cayendo, ¿no? Lo mismo más o menos le pasa al PRI y por supuesto le pasa al PRD. Entonces, estos partidos pierden votación y quien capitaliza esa pérdida de votos es prácticamente Andrés Manuel López Obrador y Morena, ¿no? Ahora, también insisto en que esa pérdida no es homogénea, ¿no?, en todo el país, es muy diferente, ¿no? O sea, sin duda, decimos, el tsunami los sacudió a todos, ¿no?, pero en diferente magnitud y con distinta intensidad de acuerdo con la entidad de la República. Miren, y lo decía, bueno, se preguntaba Magdalena, bueno, ¿y qué pasó en algunos estados? Bueno, en los estados en donde el PAN ganó la gubernatura en el 16, ¿no? 16, sí, claro, en el 16, y que vienen elecciones intermedias prácticamente de elecciones, como Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, el PAN aumenta su votación. Obviamente en otros estados, como Baja California, Querétaro, Puebla, donde ha gobernado, la caída es estrepitosa, es muy sensible su caída de votación. En estados como Sonora, en donde perdió en 2015, o en Campeche, en Colima, ¿no?, donde estuvo cerca de ganar la gobernatura en el 2016, ¿no?, su caída, insisto, fue estrepitosa. El PRI también tiene caída, ¿no?, pero bueno, pérdidas que van desde el 6.61% en San Luis Potosí hasta un 25 o 26% en Nayarit. Entonces la caída, ¿no?, del PRI en total son más de 12% de la votación, 12 puntos porcentuales de la votación, pero, pues insisto, no en todos lados es igual.
El otro